Jóvenes, tengan ustedes buenos días. Siguiendo nuestro aprendizaje virtual, quien les habla, una vez más, el profesor Cristian Farfán Paucar, seguiremos con el siguiente tema, que es la Constitución Política de 1920. Pero antes de ello, vamos a recordar un poquito de lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre la Constitución Política. Así que por favor te voy a pedir de que prestes mucha atención, de que puedas tener al lado o puedas tener a la mano una hoja, un lápiz, para que puedas tomar anotaciones sobre el tema del día de hoy. Bien, empecemos. Habíamos hablado que la Constitución Política no era una norma jurídica de carácter supremo, que era la ley de leyes y que se ubicaba en la cúspide y la jerarquía de todas las normas. Y también habíamos hablado de que esta Constitución iba a contener, ¿no? O iba a tener dentro de ella la normatividad básica por la cual se iba a regir un Estado y la organización de cada uno también de los poderes del Estado. ¿Sí? También habíamos hablado sobre cómo se daba una constitución o cómo nacía una constitución. Una constitución nace en base al poder constituyente. ¿Qué era el poder constituyente? El poder constituyente era la facultad que tenía una comunidad soberana de poder dar su ordenamiento jurídico y fundamental por intermedio de una constitución. Y que además ese poder constituyente estaba referido, ¿no? Estaba, digamos, eh, estaba ejercido como una convención, ¿no? Como una asamblea constituyente y como un congreso constituyente, teniendo en cuenta que la convención era la reunión de representantes de un país que en asamblea nacional asumía el poder de reformar o otorgar una nueva constitución. La asamblea constituyente, que era la reunión de representantes libremente elegidos, pero que una vez que ya habían cumplido la misión de haber elaborado la constitución, simplemente la asamblea se quedaba disuelta. Y por último, lo que era el Congreso Constituyente, que era la reunión de los representantes de un país que habían sido elegidos mediante sufragio, con la misión de elaborar una nueva constitución y aprobar otras leyes del Estado. Bien, también hablamos sobre el carácter fundamental de la Constitución. Dijimos que la Constitución era fundamental porque es la expresión de los valores de un orden, eh, que también es fundamental porque estructura la esencia del orden y también porque es la base y el punto de apoyo de todo ordenamiento jurídico, partiendo de que a partir de la Constitución, ¿sí?, nacen la mayoría de las leyes y que en caso que una ley contradiga ya sea de forma o fondo la Constitución, esta iba a ser declarada como inconstitucional, ¿sí?, o simplemente no tenía por qué existir. Esto lo estudiaremos también capítulos más adelante cuando estudiemos lo que es el Tribunal Constitucional. Bien, también hablamos sobre la evolución de la Constitución, ¿no? Cómo fue cambiando. Y eso no es ajeno a nuestro país. Dejamos también como tarea, ¿no? Dejamos la interrogante de que, ¿qué hace, si ¿qué pasaba si un país tenía mucho más constituciones que otras? Entonces, el día de hoy vamos a absolver esa duda. ¿A partir de qué? A partir de hablar de que nuestro país ha tenido 12 constituciones, 4 estatutos provisorios y una constitución confederada. Ojo, eso es sin mencionar, ¿ya?, los estatutos de los gobiernos de facto que hemos tenido. ¿Qué es un gobierno de facto? Un gobierno de facto
se da cuando alguien llega a la presidencia o llega al poder por intermedio de la fuerza, o sea, lo que se conoce como el llamado golpe de Estado. Ahora, si hablamos del número de constituciones que rige un país, determina de que sea políticamente más estable, eh, eso es mentira. ¿Por qué? Porque si hablamos, por decir, de otros países, caso por decir Estados Unidos, ellos, si bien es cierto, tienen una constitución, pero esa constitución ha tenido hasta 18 enmiendas, es decir, hasta 18 correcciones o acotaciones, por llamarla así. ¿Sí? Eh, bien, bien. Por mencionar varios ejemplos dentro de lo que es América Latina, México ha tenido 5 constituciones, Chile 6, Bolivia 17, Ecuador ha tenido 20 constituciones. ¿Sí? Ahora bien, ahora bien, ¿las constituciones han evolucionado dentro de nuestro país? Sí. Ahora, ¿cuáles son esos aspectos más importantes de los contenidos de las constituciones dentro de lo que viene a ser el Perú? Perdón, dentro de América Latina y obviamente dentro de nuestro país también. La tendencia de crear los llamados tribunales constitucionales. ¿Qué hace un tribunal constitucional? Va a verificar la constitucionalidad de la ley. Va a verificar la constitucionalidad de la constitución. Va a introducir nuevos derechos, los llamados derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación, que vienen a ser los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos de tercera generación, que vienen a ser los derechos de los pueblos o de solidaridad. Esos nuevos derechos están con relación a los llamados derechos humanos. Y por último, la incorporación de las llamadas garantías constitucionales, lo que se llama el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, la acción popular, la acción de inconstitucionalidad y la acción de cumplimiento. Ahora, las constituciones de los diversos países de América Latina incorporaron derechos que fueron exigencia de grandes sectores de la sociedad. Recordemos de que todos hemos buscado a lo largo de nuestra historia el respeto de nuestra dignidad y el tener mejores condiciones de vida. Bien, luego de haber, este, hecho un breve recuento de la clase anterior, ahora sí pasamos con el tema que nos atañe el día de hoy, que es la Constitución Política de 1920. Bien, ¿qué es o cómo se conoce esta Constitución de 1920? También es conocido o también es conocida como la llamada Patria Nueva, la Constitución de Augusto Bernardino Beleguía. Esta constitución fue la novena Carta Magna de la República, que fue aprobada un 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, convocada en un plebiscito por el presidente provisorio de la República del Perú, el señor Augusto Bernardino Beleguía, y que fue promulgada el 18 de enero de 1920, ya como presidente constitucional. Ahora, esta constitución es considerada de carácter progresista. ¿Qué significa eso de progresista? Esta constitución quedó en el papel. ¿Por qué? Porque muchas de las innovaciones o muchas de las propuestas que tenía esta constitución simplemente quedaron escritas nada más, no se llegaron a cumplir. Y ello también en parte porque Augusto Bernardino Beleguía se enquistó en el poder, se quedó en el poder. Él mismo violó a su propia constitución. Ojo, esta constitución de 1920, ¿ya? Esta constitución de 1920 nace a partir de la Asamblea Constitucional, perdón, a la Asamblea Nacional de 1919.
¿ya? De 1919. ¿Cómo fue esto? ¿Ya? Eh, Leguía obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de 1919, pero alegando, ¿no? Diciendo de que su victoria no iba a ser reconocida por el gobierno civilista de José Pardo y Barrera, da un golpe de Estado, ya da un golpe de Estado, apoyado por en ese entonces la llamada Gendarmería, ¿sí? Acto seguido asume la presidencia y va a disolver el Congreso. Luego de ello, Leguía convoca a un plebiscito, a una consulta, para la aprobación de reformas que él consideraba que debían incorporarse en la constitución que en ese tiempo regía, que era la constitución de 1860, que dicho sea de paso, es la constitución que más ha durado en la historia del Perú. Luego convoca a elecciones del Congreso. ¿Sí? Ahora, la Asamblea Nacional se instala un 24 de septiembre de 1919 y fue precedida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano Cornejo. ¿Ya? Ese nuevo parlamento designa a Leguía como presidente constitucional el 12 de octubre del mismo año, luego de hacer el recuento de votos de las elecciones presidenciales. Ahora, cómo era la estructura de esta constitución? Esta constitución constaba de 161 artículos y estos estaban ordenados en 19 títulos. A ver, el tipo de gobierno, el gobierno del Perú republicano, democrático, representativo, fundado en la unidad. Presidencialista, el jefe del Poder Ejecutivo tendrá la denominación de presidente de la República. Esta constitución va a intentar la llamada descentralización. A ver, ¿cuáles son las principales innovaciones de esta nueva constitución? Va a imponer la renovación simultánea de los poderes públicos. Es decir, se van a elegir a los miembros del Parlamento, que en ese entonces eran senadores y diputados, conjuntamente con el presidente. Y de esa manera va a quedar abolida la renovación por tercios. Establece el periodo presidencial en 5 años. Recordemos que antes de ello, la Constitución de 1860 me decía que eran 4 años, con posibilidad a la reelección, solo después de transcurridos un periodo igual de tiempo, es decir, tenía que esperar 5 años para poder ser elegido de nuevo presidente. Pero en 1923 Leguía va a violar su propia constitución y va a posibilitar la llamada reelección consecutiva. En 1927 se va a volver a modificar, dándose paso a la reelección indefinida. Indefinida, o sea, indefinidamente él se podía seguir reeligiendo como presidente. De esa manera es que Leguía fue nombrado presidente hasta en 2 ocasiones. La elección del presidente de la República y de los senadores y diputados sería por voto popular directo. Como medida descentralista, se instauraron los congresos regionales en el norte, centro y sur. Recordemos que esta constitución buscaba la llamada descentralización. Buscó la llamada descentralización. ¿Ah? Llegaron a funcionar, pero como eran inoperantes, acabaron prácticamente de entrar en receso. ¿Sí? Se instauró la responsabilidad política del gabinete ante cada una de las cámaras y la obligatoriedad, ¿sí?, de la renuncia ministerial a consecuencia del voto de falta de confianza que se aprobara, perdón, en el Senado o en la Cámara Baja. Ahora, solamente una sola vez a lo largo de todo el oncenio se hizo uso de esa prerrogativa. Y también se restableció el llamado Consejo de Estado. ¿Sí? Ahora, ahí en esta diapositiva nosotros observamos que tenemos
eh, 4 artículos, ¿no? Versículo el artículo 4, ¿qué me dice? El Estado tiene por fin mantener la independencia e integridad de la nación, garantizar la libertad y los derechos de los habitantes, conservar el orden público y atender el progreso moral, intelectual, material y económico del país. Como hace un momento yo les decía, esta constitución fue de carácter progresista y muchas de las cosas que decía esta nueva constitución quedaron simplemente en el papel, no se cumplieron. Las garantías individuales no podrían ser suspendidas por ningún motivo, ¿ah? Ni siquiera en circunstancias de peligro para el orden público. Se estableció la elección popular de los municipios, pero esto no se puso en práctica y en su lugar se instauraron las llamadas juntas de notables. ¿Qué hacían esta junta de notables? Ellos escogían a su arbitrio, a lo que les convenía, a lo que ellos querían, al ministro de gobierno. Se declaró la protección del Estado a la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas. Y también esta constitución prohibió que los extranjeros adquiriesen o tuviesen tierras, aguas, minas, combustibles en una extensión de 50 kilómetros distantes a las fronteras. ¿Sí? Bien. Para terminar, diremos lo siguiente. Eh, la larga dictadura de Augusto Leguía, de 11 años, llamado Oncenio, finalizó con el golpe de Estado protagonizado por el comandante Luis Sánchez Cerro, un 25 de agosto de 1930, en el contexto de una severa crisis económica mundial. Y luego de ello hubieron diversas juntas militares, entre ellas la presidida por el mismo Sánchez Cerro. Pero como estas juntas no tuvieron apoyo nacional, ¿sí? La presión popular impuso al señor David Samanez Ocampo como presidente de una Junta Nacional de Gobierno con representación en todo el país. Y luego de ello ya se va a dar el contexto del nacimiento de la Constitución de 1933. Bien, jóvenes, este ha sido el tema del día de hoy. A ver si recordamos algunas cositas. Esta constitución de 1920 era una constitución de carácter progresista. ¿Qué significaba esto? Que muchas de las cosas o muchos digamos, de las innovaciones que propuso esta nueva constitución simplemente quedaron en el papel. O sea, no se llegaron a institucionalizar. ¿Qué más? Se instauró la responsabilidad política del gabinete ante cada una de las cámaras y la obligatoriedad de la renuncia ministerial. También, también se hizo o se tuvo, digamos, los primeros intentos de descentralización, ¿sí? Y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas. Como y también se prohibió de que los extranjeros tuviesen tierras, ¿no? En una extensión de 50 kilómetros distante a las fronteras. Bien, como tarea van a realizar un mapa conceptual sobre el tema planteado, ¿sí? Y también van a responder la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál habrá sido el motivo? ¿Ya? ¿Cuál habrá sido el motivo eh, que en el Perú, ¿ya? ¿Cuál habrá sido el motivo que en el Perú hayan existido 12 constituciones? Bien, jóvenes, nos vemos para la próxima clase. Muchas gracias.